12 del día, 11 minutos, y le damos a esta hora en la W la bienvenida al comandante del ejército. Les hablo del general Alberto José Mejía. ¿No le conocía al José, general? Sí, Vicky, así es. ¿En honor a San José o a alguien en la familia José, el abuelito? Mi padre se llamaba José Nelson, entonces de ahí viene que han tomado esa decisión en ese momento. Pero también lo conocen como el general Mono, ¿no? Pues Julio es el primero que me ha hecho propaganda con ese nombre que así me llaman mi familia, mis amigos, todos los más cercanos. Debía ser un chiquito monito. Exactamente, ya no tanto, Vicky. General, bienvenido a la W y mire, creo que llega usted hoy para esta entrevista en un momento crucial donde se acaba de anunciar algo muy importante y es el cese bilateral del fuego entre el gobierno y el ELN. Y la pregunta es, ¿por qué no cese unilateral primero? Bueno, en primera medida, Vicky, muchas gracias por esta invitación. Ya me la habías hecho en varias oportunidades y no había podido cumplir. Te confieso que estaba como esperando un momento en el que hubiese una mayor tranquilidad. Escogimos este día y preciso hoy están anunciando lo del ELN. Pues el gobierno nacional en primera medida es quien tiene la potestad de este tipo de decisiones y hay algo muy importante. Si bien es cierto, tenemos todo un proceso de lecciones observadas y lecciones aprendidas en la negociación con las FARC, pues no quiere decir que apliquen sistemáticamente al proceso de ELN, de tal forma que el gobierno ha tomado esa decisión de que no sea un cese unilateral por una sola de las partes, en este caso por el ELN, como lo hizo las FARC en su momento, sino que sea bilateral. Para nosotros, realmente aquí el concepto más importante, Vicky, tiene que ver con el tema de las hostilidades. Digámoslo que, de alguna manera, parar las operaciones militares en un ejército tan disciplinado es fácil, porque usted da las instrucciones, da las órdenes y se cumplen y no hay riesgo de que alguien vaya a violar esa instrucción. Pero en el caso de las hostilidades es demasiado importante y por eso celebramos que el ELN se comprometa a no secuestrar, se comprometa a no sembrar minas, a no reclutar menores y a no reclutar personas, se comprometa a no atacar la infraestructura y a no atacar la población civil. Este es un aspecto que para nosotros es fundamental. ¿Y usted cree que el ELN sí va a cumplir? Digamos, el ELN sí tiene el mando en todas sus estructuras como para cumplir a cabalidad ese cese de hostilidades. Bueno, pues es un tema que nosotros pues estaremos viendo y algo que también es fundamental en estos procesos es que exista verificación. Si no existe verificación, es muy difícil comprobar quién hizo qué. De tal forma que, digamos, a pesar de este anuncio tan importante que ha hecho el presidente el día de hoy, pues todos los equipos que están allá, y allá hay un equipo de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, además de dos generales en uso de buen retiro, trabajando en todo este empeño, pues ellos están haciendo, digamos, la ingeniería de detalle de cómo hacer para que esto se cumpla adecuadamente. Usted los conoce muy bien, usted conoce al ELN, son escurridizos, son desconfiados, muchas veces han estado ahí como en la puerta del horno, pero al final se corren. ¿Cómo nos podría usted describir, general Mejía, al ELN? Bueno, pues el ELN es un grupo terrorista que en este momento se encuentra en un proceso de conversaciones con el gobierno nacional, que tiene una agenda establecida de esa negociación y que van avanzando de tal forma que no los vaya a dejar a ellos el tren de lo que ya se ha hecho con las FARC. Lo que se ha hecho con las FARC es muy importante, haber silenciado a toda una organización que atentaba contra el pueblo colombiano es sumamente importante. Miles de miembros de FARC que han dejado de agredir al pueblo colombiano, miles de fusiles entregados a las Naciones Unidas, pues es una buena noticia. Y por supuesto que Colombia debe anhelar que el ELN también entre a ello, porque si no, pues no sería una paz completa y eso haría que el esfuerzo que vamos a hacer entre todos para conquistar lo que llamamos una paz estable y duradera sea más difícil. Este ELN tiene en alguna medida el síndrome de ser
más pequeño, de ser más débil que las FARC, un grupo que quiere pues demostrar que están vigentes y que tienen General, perdóneme, en ese punto, ustedes con base en inteligencia y todo su trabajo de todos estos años, estamos hablando del ELN, de un grupo de cuántos hombres, cuántas milicias, qué poderío militar. Bueno, estas organizaciones siempre hay que verlas que están compuestas en dos, una parte visible, es como un iceberg, una parte visible y una invisible. La parte visible es lo que llamamos nosotros los hombres en armas, son aproximadamente unos 2.800, pero tienen una parte invisible que son sus redes de milicias. Normalmente por cada hombre en arma pueden haber 2 o 3, de tal forma que podrían ser unas 4.000 milicias que hacen parte de este Ejército de Liberación Nacional, que hacen mucho daño porque son los que actúan día a día incrustados en la vereda, O sea, estamos en el hablando municipio, de 7.000 guerrilleros del ELN. en el pueblito. Estamos hablando de un número, yo creo que con milicias que podría estar estas no son matemáticas 2 más 2, 4, Sí. pero podrían estar con milicias en unos 5.000 integrantes. Es grande, de todas General, maneras. metidos con el narcotráfico, ¿cómo ha sido la relación? Sabemos que las FARC siempre han tenido relación con el narcotráfico. En este caso, el ELN, puntualmente ellos siempre niegan tener relaciones con el narcotráfico. Bueno, yo me atrevo a decir que no hay grupo al margen de la ley, llámese como se llame, tanto terrorista como grupo armado organizado, que no esté soportado en el narcotráfico. En este caso, entonces, el ELN ha estado soportado en el narcotráfico. Pero por supuesto, el narcotráfico ha sido, es y será el común denominador de todos estos grupos, porque es lo que le produce a ellos el dinero para subsistir. Si no existiese coca en Colombia, estos grupos para mí estarían hoy desaparecidos de la faz de nuestro territorio, pero como existe ese combustible, pues ellos allí encuentran el recurso para comprar armas, explosivos, municiones y para avanzar en sus procesos. Si vemos las acciones más renombradas del ELN, han sido muy crueles, general. Han sido muy crueles. Acaban de reconocer que asesinaron a un secuestrado que tenían ruso, a un ciudadano ruso. Y si uno ve el secuestro de la María, ve el avión de Avianca, también el secuestro del avión de Avianca, ve lo que hicieron en Machuca, han sido muy crueles, un grupo muy cruel, así sea pequeño. Sí, el récord de todos estos grupos es un récord de tragedia y de sangre. Su visión ha sido precisamente a través de causar ese daño. Entonces ellos han sido inmisericordios con el pueblo colombiano. Precisamente ahí está una de las grandes disyuntivas que tenemos, es si queremos que esto siga muchos más años o si queremos terminar, pero indudablemente que son narcotraficantes, indudablemente que son asesinos y secuestradores, y el daño que le ha hecho este grupo al pueblo colombiano, pues asesinaron a un obispo, por ejemplo. El daño es muy grande y es por ello que toda nuestra acción ofensiva está focalizada en golpearlos. Es por ello que en el último año hemos dado de baja en combate a aproximadamente 14 miembros de todo el nivel de dirección del ELN, la mitad de ellos comandantes de lo que ellos llaman frentes, cabecillas de frente. Entonces, pues nosotros tenemos claro qué tipo de enemigo tenemos al frente. Entre otras cosas, para pasar al tema de las FARC, que me parece que es muy interesante conocer lo que usted piensa sobre eso, general. Ya lo hemos oído hablar mucho de la parte que le corresponde a usted. ¿Cómo es eso de uno prepararse toda la vida de alguna forma en la guerra y de repente tener a unos tipos que, pues en el caso de las FARC ya son un partido político? ¿Qué hay dentro de usted frente a esa situación? ¿Qué se transforma adentro? ¿Qué pasa por dentro? Bueno, Vicky, este es un tema que por supuesto no ha sido fácil para ninguno de nosotros, y hablo desde el comandante del ejército hasta el último soldado. Es un tema que hemos nosotros manejado entendiendo que uno tiene que ser magnánimo en la victoria militar. Es decir, aquí el que no tenga la convicción de que nosotros ganamos la guerra, de que nosotros forzamos la negociación, no tiene forma de entender lo que está pasando. Estas FARC alcanzaron a ser
una organización de 25.000 hombres, y por todo el trabajo de generaciones de militares, de soldados, de líderes militares, de gente que perdió parte de su cuerpo, miles de muertos, por todo ese esfuerzo de todos nosotros, nuestro sudor, logramos que pasaran a 20.000, a 15.000, a 10.000, a 7.000, y ya cuando están en 7.000 ellos dicen, mire, queremos tomar esta alternativa de la vía política, entendemos nosotros que por la vía de las armas es imposible tomarse el poder, y ahí es donde nosotros tenemos que entender que ese era el propósito de nuestra lucha, de nuestra guerra, lo que no quiere decir que nosotros no estemos preparados para enfrentar otros retos, lo que no quiere decir que nosotros vamos a bajar la guardia, pero sí quiere decir que tenemos que, como soldados, entender que todo esto tiene un punto culminante, y ese punto culminante lo da el acuerdo de paz y lo da ahora todo este empeño del pueblo colombiano para alcanzar una paz estable y duradera, y que tomará por lo menos, si nos va bien, en el mejor de los casos, 10 años, y si no, un par de décadas. Quiere decir que el esfuerzo que tenemos que hacer todavía es muy grande, y por eso se necesitan soldados General, y ejército para muchos años. ¿Y usted cree que eso lo entiende la cúpula, lo entiende usted como general y comandante del ejército? ¿Usted cree que en toda la tropa, diga sus oficiales, los mismos soldados, lo están entendiendo de la misma manera que usted? Pues la verdad me he llevado muchas sorpresas, porque en la medida que uno baja en la cadena de mando, el realismo, el pragmatismo de los soldados y de los cuerpos de tropa es muy grande. Yo hablaba con los soldados que desplegábamos a cuidar las zonas veredales y les hacía la pregunta individual, decía: soldado, ¿usted se siente humillado, derrotado, pisoteado en su honor por cumplir esta misión? Dijo: no, mi general, si es que nosotros ganamos la guerra. Ellos entregan sus uniformes, entregan sus fusiles, se someten a la justicia, se someten a las instituciones democráticas de Colombia. Todo lo que negaron por décadas se van a someter, pues nosotros somos los que ganamos. Es más, les preguntaba, y en momentos en los que había dificultad en el proceso, ¿y qué pasa si el proceso llega a romper? ¿Qué pasa si esto no nos lleva a ningún lado? Digo, pues no pasa nada. Tenemos toda la fibra, la mística, el alma para seguir peleando por Colombia 50 años y 50 años más si se necesita. Hicimos el primer foro W con aspirantes presidenciales y llamó mucho la atención que Gustavo Petro dijo que las FARC habían tenido, era una rendición. ¿Usted comparte eso? ¿Se rindieron? Bueno, la verdad es que yo creo que ellos alcanzaron también su punto culminante en el que reconocen, porque es que estuvieron elaborando 9 planes estratégicos para llegar al poder por la vía de las armas. 52 años diseñando cuántos frentes alrededor de Bogotá, cómo tomarse la cordillera oriental, cómo aumentar el secuestro, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó el momento en el que dijeron, mire, no va más, porque de verdad estaban enfrentándose a una muralla llamada las Fuerzas Militares de Colombia, la Policía Nacional, y dijeron, no, vamos a tomar entonces ahora la vía por otro camino, el camino político. Entonces, digamos, cierran un camino, pero siguen por el otro, y el otro es el que Colombia les dice que lo acepto que ustedes intenten llegar al poder legítimo por la vía de la política, y esa pues es la apuesta que ha hecho el Estado colombiano a través de su gobierno, y por supuesto que nosotros estamos allí inmersos en ser un ejército profesional, obediente, disciplinado, porque no podemos actuar como ejércitos que ustedes observan en la vecindad que se politizan. Nosotros somos un ejército de alto nivel de profesionalismo, y por eso los colombianos deben estar orgullosos de sus soldados. General, en ese sentido, usted dijo ahorita una frase como: ellos toman la vía del diálogo y Colombia les dice sí queremos que ustedes sean, pero acuérdese que en el plebiscito dijeron no. Colombia dijo no queremos que ustedes sigan adelante con este proceso. Bueno, Vicky, yo, digamos, meterme yo por esos meterme yo por esos recovecos del plebiscito, etcétera, digamos, creo que no vale la pena para entender la posición del ejército. Ya en este punto, sobre todo. Pero mira una cosa.
como ustedes saben que hay una polarización tan grande, Sí. hay personas que quieren que el ejército esté en contra del Estado, que esté en contra del gobierno, que esté en contra de la institucionalidad. Politizarlo. Y nosotros lo que decimos es, no hombre, este ejército no le pertenece a ningún partido, no le pertenece a ninguna persona, es un ejército de verdad del pueblo colombiano. Y para poder cumplir esa misión de portar las armas de la República con honor, pues lo tenemos que hacer con gran disciplina, lo tenemos que hacer con honor, lo tenemos que hacer con distinción. Por eso el pueblo colombiano tiene que estar tranquilo que nosotros estaremos haciendo allí lo correcto, protegiendo la Constitución y cumpliendo la misión que se nos impone, una misión que además es muy difícil, una misión que lleva a arriesgar la vida en todo momento, combatir en todo momento, seguir teniendo soldados que caen en minas, seguir teniendo soldados que sufren heridas en el campo de combate, hoy menos que antes, pero todo eso sigue pasando. Y de verdad que yo me aterro de ver ese estoicismo, esa grandeza del soldado colombiano. General, ¿se ha reunido usted con las FARC? No, Vicky, no, yo no me he En reunido. ningún momento. No, porque lo hemos planeado así, es decir, nosotros diseñamos con la cúpula militar el Comando Estratégico de Transición. Y ese Comando Estratégico de Transición, de alguna manera, llamémoslo así, es como la gerencia de ese proceso de transición a la paz. La gerencia de lo que se llama el DDR, la desmovilización, el desarme y la reinserción en los temas que tocan lo militar. El comando que hoy lidera mi general Javier Flores, con un equipo de generales, almirantes, coroneles y un equipo interdisciplinario de profesionales. Entonces nosotros les hemos dejado a ellos, les hemos delegado ese tema de hablar con ellos, de interactuar, de mantener ese diálogo para sacar este proceso adelante. Pero si llegara el momento, ¿usted no tendría problema de sentarse con los jefes de las FARC? Pues hasta ahora todo como se ha diseñado ha sido a través de ellos y me ha parecido que ha sido eficiente y que ha sido un camino que nos ha permitido romper cuellos de botella, romper nudos gordianos en este proceso y digamos ha sido una gran buena práctica. Yo por ahora digamos que continúo focalizado a golpear al ELN, a golpear a los grupos armados organizados, a hacer la campaña más grande en la historia contra el narcotráfico y con eso tengo para divertirme. General, usted sabe que llegan muchos comentarios en este momento porque estamos transmitiendo a través de Facebook Live, además de nuestras emisoras. Y en palabras generales, hay mucha gente que quisiera ver un comandante del ejército, así como usted lo decía, apunté hasta la frase, hay gente que quiere que este gobierno esté contra, que este ejército esté contra el gobierno. Y de pronto preferirían un comandante del ejército guerrerista o tal. Usted es como un comandante del ejército de avanzada, que ha entendido que estamos en una transición. ¿Qué les dice a esas personas que no se sienten representadas con usted como comandante del ejército? Bueno, Vicky, la verdad es que este ejército tiene una herencia de 200 años. Este ejército tiene un ADN que nos inculcan a nosotros desde el primer día del ejército. Este ejército tiene un pensamiento, tiene un intelecto en el que, por ejemplo, nosotros reconocemos ser absolutamente democráticos. Para todas esas personas que no me conocen, pues yo he tenido una vida de lucha también desde chiquito, aquí en el ejército. He sido condecorado en combate, en múltiples ocasiones. Entonces, pues yo no llego a este cargo, digamos, como político o con un nombramiento político, sino porque yo me lo gané. ¿Carrera? Es una carrera militar al servicio de Colombia. Y esa carrera también está complementada con mucho estudio, con mucha lectura, habiéndome distinguido en todos los cursos que he tenido la oportunidad de realizar. Y toda esa experiencia me hace entender que el comportamiento ético superior que ha adoptado el ejército a lo largo de todo este proceso va a ser reconocido por la historia. Que ese comportamiento, hoy reconocido, porque es que aquí al interior, pues obviamente que somos muy críticos, pero yo les digo, el prestigio internacional del Ejército de Colombia no le cabe a uno en la cabeza, ni yo mismo lo creo.
cómo nos valoran todo lo que estamos haciendo hoy en medio de este proceso, los principales ejércitos del mundo, el ejército de Estados Unidos, los ejércitos de la OTAN, los ejércitos del hemisferio de la región, los ejércitos de Asia, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas viniendo acá y expresando el Consejo de Seguridad, como nos lo ha expresado aquí el señor Jean Arnaud, que nunca habían visto en el cumplimiento de una misión de proteger a su enemigo de toda la vida, un ejército con tal nivel de convicción, de disciplina y de profesionalismo. Pues eso es lo que tenemos y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Por supuesto que entiendo y respeto la crítica, pero jamás saldrá de este ejército una palabra, una acción que nos regrese allá al pasado, porque este es un ejército que tiene un récord y que yo estoy obligado a mantener. Este es el ejército de toda Latinoamérica con el récord más grande de respeto a las instituciones democráticas. Es decir, no es un ejército golpista ni nada de esas cosas. Y así será y así se mantendrá, porque es nuestra convicción de que es el camino correcto. Y general, de pronto la gente no comprende, a veces la gente no alcanza a comprender lo grave que sería tener unas fuerzas armadas dispuestas a un golpe militar. Realmente eso es muy grave para una democracia, o sea, no, pues se acabó la democracia. Es una locura, ese sería un ejército de payasos. Absolutamente. Óigame, general, usted dice, me gané muchas condecoraciones en combate. ¿Combatió usted a las FARC? ¿Combatió al ELN? Cuéntenos de esas épocas de combate. ¿Qué le tocó hacer a usted? ¿Estuvo cerca de la muerte? ¿Cómo era eso cuando usted era un soldado común y corriente? Vicky, tengo una historia personal que me hace sentir muy orgulloso. Y fue en Arauca, cuando yo era capitán. Y las FARC habían asesinado como a unos 12 soldados. Y yo llegué allá con un batallón de fuerzas especiales a asaltar a estos bandidos que habían asesinado a nuestros hombres. Me acuerdo mucho que hicimos unos desembarcos y quedamos en el solo desembarco con el agua al pecho, porque estaba Arauca en invierno, que es terrible. Y allí empezamos toda una acción de días atacando a las FARC, dando resultados. En fin, en el combate, en la refriega, muy duro, muy difícil. Llegó el momento en el que ya no teníamos nosotros abastecimientos, no teníamos raciones. Y por fin apareció un helicóptero. Y el helicóptero venía con un mayor. Y el mayor, inmediatamente cuando uno en el campo de combate escucha un helicóptero, todo el mundo pone una frecuencia específica y todo el mundo está atento qué va a decir el helicóptero. Y el mayor me llamó a mí por mi indicativo y me dijo, su papá acaba de ser nombrado comandante de las fuerzas militares, era el comandante del ejército, vengo a recogerlo para que vaya a la ceremonia militar en Bogotá, lo están esperando toda su familia. Y yo le dije al mayor, mi mayor, necesitamos son raciones para poder seguir adelante, no abandono a mis hombres y no salgo de acá. Y el mayor ya se empezó a imponer como más antiguo, yo siendo capitán, y me dijo, es una orden, tiene que cumplirla, no tiene alternativa. Y yo le dije, mi mayor, con todo respeto, no abandono mis hombres, hágame el favor y dígale a mi papá que mi misión está aquí en el campo de combate, no en una ceremonia en Bogotá. Yo sé que él se va a sentir orgulloso de ello. ¿Dio de baja usted a miembros de las FARC, grupos irregulares? ¿Le tocó eso? ¿Eso se puede saber en un combate o eso no se sabe quién le dio el tiro? Por supuesto que cuando uno está en combate, pues uno tiene enfrentamientos, tiene contacto y normalmente al término del combate es muy difícil saber quién hizo qué. Pero ya cuando está uno en los niveles de conducción y tiene uno que realizar operaciones específicas, pues uno sí sabe, especialmente en lo que tiene que ver con blancos de alto valor, cuando se da de baja específicamente una persona, porque los blancos de alto valor pues es un esfuerzo muy focalizado. Yo he estado pues involucrado a lo largo de mi vida en todo ello, he estado aproximadamente más de 15 años en lo que llamamos fuerzas especiales, y es algo que yo amo y son unas tropas que desde aquí les envío mi abrazo porque son nuestro orgullo. ¿Me puede dar nombres de esos elementos de alto valor que le tocó combatir? Bueno, a mí me tocó, antes de ser comandante del ejército, tenía que combatir contra
miembros del secretariado, por supuesto. Le hicimos varias operaciones a los miembros más importantes del secretariado que estaban en Colombia. Las bajas de Román Ruiz, de alias El Becerro, del Frente 57 de las FARC, entre muchos otros, pero es un trabajo que uno no tiene por qué apropiarse ni adueñarse, porque es un esfuerzo, una victoria que le pertenece a los soldados. ¿Estuvo a punto de capturar o dar de baja a algún miembro del secretariado? Sí, por supuesto que sí. Díganos, a Carlos Antonio Lozada. ¿Y qué pasó? Pues que dimos de baja toda su seguridad, pero él no se encontraba en ese momento ahí. ¿Por qué siempre como que, o sea, siempre no, pero pasa mucho en esas operaciones que como que encuentran el tinto caliente, encuentran su gente, pero son... Porque son misiones que son muy difíciles. Yo siempre, es como, perdónenme el ejemplo tan tonto, pero es como una máquina de esas de tragar monedas, es decir, se tienen que alinear muchas cosas, se tiene que alinear la inteligencia, los medios, normalmente pues helicópteros, se tiene que alinear nuestra fuerza aérea en el momento justo, se tiene que alinear el clima, que en Colombia es una pesadilla. Entonces solamente cuando a usted se le alinean todos esos factores, la misión es un éxito. Si uno de ellos está en rojo, su misión tiene una posibilidad de éxito del 80, del 70, del 60%, y eso lo evaluamos nosotros. Hoy que ve a Carlos Antonio Lozada, que es uno de los voceros de las FARC, y recuerda aquella operación en la que estuvo a punto de capturarlo o de darle de baja, no se sabe, dependiendo de lo que hubiera podido ocurrir, ¿qué se le viene a la cabeza? No, se me viene a la cabeza primero la satisfacción del deber bien cumplida. Y en segundo, entender que esta gente ha llegado a una decisión de entregar todas sus armas, de entregar sus uniformes, de entregar todas sus granadas. En las operaciones que estamos haciendo de caletas, de búsqueda de las caletas con Naciones Unidas, han entregado toneladas de explosivos, más armamento, millones de municiones. Y si todo eso va a dejar de matar colombianos, y si todo eso va a dejar de hacerle daño a los campesinos de Colombia, valió la pena sin duda. General, la FARC que usted conoce y combatió durante tantos años es una guerrilla billonaria, como lo dice el fiscal general Néstor Humberto Martínez. Bueno, yo la verdad no quisiera ya meterme ya en los temas específicos de qué son, de qué no son. De todos modos, Colombia tiene absoluta claridad de todos estos temas. La persona más desprevenida de la calle sabe qué son y qué no son. De tal forma que estaremos nosotros apoyando todos los esfuerzos, como lo estamos haciendo de la justicia, en el análisis de miles de terabytes de información que tenemos. Y pues todo esto, el señor presidente ha sido muy claro, es decir, ellos incluso nos pasa a nosotros con la justicia transicional. Si usted dice toda la verdad y nada más que la verdad, tiene unos beneficios, y si usted miente, pues tiene el Estado que lo va a perseguir. General, por allá en su interior, conociendo a todos estos, no hablemos solo de FARC, hablemos de todos los que han conformado estos grupos irregulares, ¿hubiese preferido que hubieran ido a la cárcel? En su interior, no como comandante del ejército, que usted ha sido repetitivo aquí en que su ejército es obediente, que es un ejército obediente, pero hubiera preferido que estos tipos fueran presos. Ya igual eso no va a pasar, pero hubiera preferido eso. Vicky, sí, la respuesta es sí. Indudablemente que yo llevo el 6 de febrero del año entrante, cumplo 40 años en el ejército. Entonces nosotros somos unos generales curtidos en la guerra, y fuimos unos generales formateados en la Guerra Fría. Entonces fueron miles de días de lucha, y miles de días entendiendo y comprendiendo a esa amenaza. Por lo tanto, para los más viejos, cambiar exige un esfuerzo mucho más grande, y pues eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que estamos viviendo. Eso lo hubiera preferido, entonces nos queda claro. General, 40 años, ¿a qué horas ha vivido usted? ¿Usted cuántos años tiene? Bueno, yo tengo 54,
O sea, ¿entró a los 14? Entré a los 14 años. En esa época se hacía lo que se llamaba quinto y sexto de bachillerato en la escuela militar, los ovejos. Yo soy ovejo. Entré a la escuela militar con 14 años, no podía ni con el fusil, Vicky. ¿De qué armas usted? ¿Y a esa edad les ponían fusil? Claro, todo. Yo soy de infantería. Sí. Y como le digo, ¿a qué horas ha vivido? ¿Ha vivido siempre es en la milicia? Siempre en la milicia, siempre, Vicky, como se dice, se madura uno muy biche, porque ya a los 18 años era yo un subteniente al mando de un pelotón de soldados paracaidistas en el batallón Rifles que tenían la misma edad mía, con sargentos que eran más viejos que yo. Entonces usted empieza a tener unas responsabilidades y unas preocupaciones muy grandes y por eso no hace lo que hace un joven normal. Yo nunca tuve excursiones ni paseos de los colegios en sexto bachillerato y esas cosas, nunca viví eso porque fue mi vida en la milicia, pero no me arrepiento un día y de verdad, no es una frase de cajón, pero si yo volviese a nacer, tocaría las puertas de la escuela militar otra vez. Pero novia sí tenía. Ay, Empezó a tener a los 14, seguro. Antes. Vicky, muy noviero. Sí. Muy noviero. Sí. Y además bien bonitos y claros. No, me imagino cómo sería eso. ¿Usted cree que a las mujeres les gusta el uniforme? ¿Atrae el uniforme? Pues, Vicky, pues no me atrevería sí, general, diga la verdad. a responder por ellas, pero como sé que mi esposa me está escuchando, estoy seguro que no. ¿Cuánto lleva de casado? Voy a cumplir 30 años el año entrante. ¿Y son muy celosos en la casa con usted o cómo? No. O sea, tengo 3 hijos y tú me pediste una chiva y te la voy a dar. A ver. Pero no es del ejército, voy a ser el 10 de octubre abuelo. No diga. ¿Su primera vez? Sí, se va a llamar Bernardo. Hombre, además. ¿Le gustaría que Bernardo fuera del ejército? Claro que sí, me gustaría que él pudiese entrar a esta profesión porque es una vida al servicio de unos valores.